Apreciables estudiantes, en esta ocasión resolveremos algunos problemas de aplicación sobre ecuaciones. Veamos el primer problema. El perímetro de un triángulo equilátero del lado X es igual a 18. Determine el valor de X. Veamos la solución de este primer problema. Para empezar hay que recordar que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Entonces, si uno de sus lados mide X, significa que todos los lados restantes también miden X. Y lo que nos está pidiendo el problema es que encontremos el perímetro. Recordemos que el perímetro es igual a la suma de las medidas de todos los lados de una figura geométrica. Entonces, en este caso, el perímetro de este triángulo equilátero sería igual a X más X más X, es decir, sumar 3 veces X. Pero el problema también nos da una condición, y es que dice que el perímetro de un triángulo equilátero del lado X es igual a 18, es decir, que al sumar las medidas de los tres lados, eso tiene que igualarse a 18. Y ahí tenemos planteado ya nuestro problema. Decimos que X más X más X es igual a 18. Como podemos observar, el planteamiento nos ha resultado en una ecuación de primer grado que es bastante sencilla de resolver. Reducimos términos semejantes y nos queda que X más X más X es 3X. Solo bajamos el 18 en el lado derecho de la igualdad, luego despejamos la X y para ello bajamos 18 y el 3, que es el coeficiente de la X, pasa a dividir. Y por último, efectuamos la división 18 entre 3 y eso es igual a 6. Entonces, el valor de X en este problema de aplicación es igual a 6. Es decir que la medida del lado del triángulo equilátero es 6. Así que ahí tenemos resuelto nuestro primer problema. Veamos el siguiente. La suma de tres números enteros consecutivos es igual a 15. Encuentre dichos números. Bien, para empezar hay que tratar de pensar en ejemplos de números consecutivos. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Números consecutivos es aquel que va después del otro en orden, es decir, 3, 4 y 5 son consecutivos. 6, 7 y 8 son consecutivos. Entonces, como desconocemos a estos números, al primer número tenemos que llamarle X. Entonces decimos que el primer número es X. Al segundo número, como son consecutivos, le vamos a llamar X más 1. ¿Por qué le vamos a llamar X más 1? Pues bien, en los ejemplos que planteábamos de números consecutivos teníamos que 3, 4 y 5 son consecutivos. Si el 3 es el primer número, ¿cómo obtenemos el 4? Sumándole 1 al 3. 3 más 1 es 4. ¿Cómo obtenemos el 5, que es el siguiente número? Sumándole 2 al 3 y decimos 3 más 2 es 5. Entonces ese mismo ejemplo lo aplicamos en este caso y decimos que el primer número es X. El segundo número entonces tendría que ser X más 1, ¿sí? Porque es consecutivo. Y entonces el tercer número entonces tiene que ser X más 2. Y ahora planteamos nuestra ecuación y decimos que la suma de estos tres números es igual a 15, es decir que X, que es nuestro primer número, más X más 1, que es nuestro segundo número, más X más 2, que es nuestro tercer número, al sumar todo eso nos tiene que dar igual a 15. Y ahora procedemos a resolver la ecuación que hemos planteado. De la siguiente manera, recordemos que al lado izquierdo de la igualdad deben de quedar solo los términos que tienen letras y al lado derecho deben de quedar los términos independientes. De la siguiente manera, a este lado nos queda X más X más X
Y en el otro lado nos va a quedar 15 menos 1 menos 2. Recordemos que es menos 1 y menos 2 porque esos términos se han cambiado del lado de la igualdad y al hacerlo hay que cambiarles el signo. Luego reducimos términos semejantes, entonces nos da que x más x es igual a 3x. Y en este otro lado tenemos que 15 menos 1 es 14 y 14 menos 2 es igual a 12. Despejamos la x y eso nos queda de la siguiente manera, bajamos el 12 y el 3, que es el coeficiente de la x, pasa a dividir. Entonces nos queda 12 entre 3 y 12 entre 3 es igual a 4. Así que en este ejercicio en particular tenemos que x es igual a 4, pero ¿quién es x? Es el primer número y aquí nos piden 3 números. Entonces, si el primer número es igual a 4, para hallar el segundo número, como es consecutivo, le sumamos 1. El segundo número sería 4 más 1 y eso es 5. Y para hallar el tercer número, le sumamos 2 al primer número. Y como el primer número es 4, 4 más 2 es igual a 6. De tal manera que los números buscados son 4, 5 y 6. Al sumarlos, 4 más 5, 9, más 6, 15. Cumple con las condiciones planteadas al inicio del problema.